Ya. Muy buenos días con todos, chicos y chicas. El día de hoy vamos a analizar el tema de la tercera fase del proceso administrativo, que es la dirección, sí, correspondiente a la semana número 12. Para ello, como hemos venido nosotros analizando cada una de las etapas, siempre es importante recalcar lo que es el proceso administrativo, sí, como habíamos dicho. No sé si nos ayuda con la lectura, Keiner. Proceso administrativo, conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, misma que se interrelacionan y forman un proceso integral. Es importante que existan diversas opciones en cuanto al número de etapas que constituyen el proceso administrativo, aunque, de hecho, para todos los autores los elementos esenciales sean los mismos. Ya, correcto, ¿no es cierto? Entonces, como aquí podemos ver, nos dicen que es importante conocer, ¿no es cierto?, que existen diversas opiniones en cuanto al número de etapas que constituyen, obviamente, el proceso administrativo, de las cuales nosotros ya hemos venido analizando, ¿no es cierto? Entonces, dentro del proceso administrativo, igual hemos venido nosotros realizando estas preguntas, ¿no es cierto?, en base a cada fase, ya que se divide en dos factores muy importantes, hemos mencionado, que es la mecánica y la dinámica también. Entonces es importante recordar que dentro de la mecánica encontramos las dos primeras fases, que es la planeación y la organización, donde que la planeación nos tenemos que hacer una pregunta, ¿qué se va a hacer? ¿No es cierto? Y en la organización, ¿cómo se va a hacer? Mientras que dentro del factor dinámica encontramos las dos últimas fases del proceso administrativo, que es la dirección y el control, donde que en la dirección igualmente vamos a hacer la pregunta, vamos a ver qué es lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Y obviamente dentro de la fase del control vamos a ver cómo se ha realizado cada una de las actividades, de los objetivos que nosotros nos hemos planteado realizar. Entonces, dentro del proceso administrativo, en base a la dirección, es importante ver qué se haga. Sí, la pregunta que corresponde a la tercera fase del proceso administrativo, que es la dirección. Ver qué se haga, ¿no es cierto? Cada una de las actividades, de las tareas en este caso. Entonces, la ejecución de los planes nos dice que de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación, la supervisión, el diálogo, aportando con cada uno sus ideas, ¿no es cierto? Para así nosotros poder tomar la mejor decisión también en el momento de ir viendo cómo se están manejando de una manera adecuada y eficiente cada una de las actividades o tareas. Perdón, dentro del proceso administrativo, ¿cierto? Eh, nosotros encontramos los elementos de la tercera fase de la dirección. Sí, estos elementos son la integración, la motivación, la comunicación, la supervisión, la autoridad y la delegación. Entonces, es importante analizar también cada uno de estos elementos, ¿sí? Para que nosotros entendamos de mejor manera. Entonces, en base a estos elementos, nosotros podemos decir que la integración comprende la función a través de la cual el administrador elige, ¿no es cierto? Y se allega de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes, ¿sí? De cada una de las actividades, de las tareas a realizar. La motivación, en cambio, es la labor, ¿no es cierto? Nos dice más importante de la dirección, ¿sí? A la vez que más compleja también, porque pues a través de ella se va a lograr la ejecución del trabajo, de las tareas, ¿no es cierto? Obviamente, así obteniendo cada uno de los objetivos y las metas planteadas. La comunicación, en cambio, está enfocada en el proceso a través del cual se transmite, ¿no es cierto? Y se recibe la información en un grupo social, ¿sí? Y la supervisión obviamente consiste en vigilar, ¿sí? Y guiar a los subordinados, a los empleados, a los trabajadores dentro de la organización o dentro de una empresa, de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente de una manera eficaz y eficiente. Y la autoridad, en cambio, nos menciona que es la facultad de que se está, de que esta, ¿no es cierto?, investida, obviamente, o dirigida, digamos así, por una persona que está al frente, ¿no es cierto? Sí, por el líder, dentro de una organización o dentro de una empresa. Entonces, para dar órdenes y exigir que sean, obviamente, cumplidas por sus empleados, por sus subordinados, ¿cierto? Entonces, para la realización de aquellas acciones
que obviamente quien las dicta considera apropiadas para el logro de los objetivos y de las metas planteadas, pero por un bien común, es decir, en un grupo, de una manera grupal, valga la redundancia. Y la delegación, obviamente, es la consecución de autoridad y responsabilidad para actuar, ¿ya? Entonces, como aquí podemos ver en este gráfico también, ¿no es cierto? La tercera etapa del proceso administrativo, que es la dirección, y lo que acabamos de nosotros mencionar a continuación, anteriormente, ¿no es cierto? Que la dirección obviamente está enfocado por elementos, ¿no es cierto? Consta de elementos importantes como es la integración, la motivación, la comunicación, la supervisión, la autoridad, la delegación, ¿no es cierto? Y esto nos hace obviamente que tomemos las decisiones más adecuadas. Entonces, dentro de la integración, nosotros vamos a encontrar decisiones del personal y de los recursos, ¿no es cierto? Dentro de la motivación, obviamente, vamos nosotros también a analizar un poco enfocándonos en cada concepto, en cada definición que has dado autores como Maslow, Herzberg, ¿no es cierto? Sí, entonces es importante también analizar eso para impulsar un proyecto de acción con responsabilidad y más que todo con una educación como aquí podemos observar. Sí, entre otros también, pero una de las más importantes, como les acabé de mencionar, son los elementos que constan de los que podemos aquí observar en este gráfico. Ya, entonces para ello, como nosotros estamos analizando, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir, em, Oliver? ¿Cuáles han sido los elementos principales de la tercera etapa del proceso administrativo, que es la dirección? Integración, motivación, comunicación, supervisión, autoridad y delegación. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, verán, nosotros analizando en base a lo que ahorita acabamos de exponer, ¿no es cierto? Perdón, dentro de esta tercera fase, que es la dirección, ¿no es cierto? Nosotros podemos también dar a conocer algunos conceptos más amplios, algunas definiciones en los cuales nosotros en administración, más que todo en administración de empresas, se conoce como dirección, ¿no es cierto? O directamente como dirección administrativa a una de las etapas más importantes del proceso administrativo también. ¿Por qué? Porque en ella se implica el conocimiento adquirido para llevar a cabo una toma de decisiones, como lo que acabamos de mencionar, poniendo en práctica cada uno de estos elementos, obviamente pertinentes, ¿no es cierto? Entonces, dicho en términos más simples, la dirección administrativa equivale digámosle, al capitaneo, ¿no es cierto?, de un barco, digamos así, sí, es la que está dirigiendo en este caso, ¿no es cierto? Entonces, la dirección administrativa en sí es una labor complicada y de alta responsabilidad, como acabamos de analizar. ¿Por qué? Porque generalmente llevan a cabo los gerentes, ¿no es cierto? Y otras figuras de liderazgo, en este caso las personas que están al frente como autoridades dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, ¿no es cierto? Y obviamente que tienen como objetivo, perdón, garantizar que las metas trazadas, ¿no es cierto?, de antemano los objetivos también se cumplan, lo cual obviamente se va a significar lidiar más que todo con imprevistos, es decir, así al mismo tiempo corregir también la marcha en el cual nosotros vamos encontrando dificultades también y obstáculos, y así obviamente nosotros tomar decisiones que sean estratégicas para, como hemos venido analizando anteriormente, solventar este tipo de conflictos. Entonces, por esta razón, la dirección está muy emparentada con el control, ¿sí? Y la retroalimentación también. ¿Por qué? Porque, como les acabé de mencionar, es muy importante únicamente, ¿no es cierto?, manejando la información necesaria y surgida obviamente de la evaluación del funcionamiento de una empresa o de una organización, obviamente se podrán tomar decisiones informales y sensatas, más que todo, que tengan una mayor probabilidad de éxito de la empresa mismo y de la organización también. Entonces, es por eso que la conducción empresarial no es demasiado distinta a la conducción política de una nación. ¿Por qué? Porque aunque ambas cosas manejen elementos muy diferentes y tengan principios distintos, obviamente a grandes rasgos podemos esquematizar más que todo las etapas de la dirección administrativa en una división que podemos mencionar a continuación. Pueden tomar apunte también, que son, por ejemplo, la toma de decisiones, como habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere la toma de decisiones?
a que ante algún tipo de imprevisto, como les dije, ¿no es cierto?, situación o evaluación de la organización, se impone la necesidad de una toma eficiente de decisiones, lo cual a su vez obviamente nos ayudará a solventar estos inconvenientes, estos problemas en el momento oportuno, ¿sí? Perdón, como siguiente factor muy importante también tenemos el definir el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque es decir, esto se refiere a que nosotros debemos comprender la situación, ¿no es cierto? Los retos surgidos, los objetivos que se persiguen y obviamente que nos brindarán la orientación inicial respecto a cómo abordar ese problema que nosotros vamos encontrando, ¿no es cierto? El siguiente factor importante también o un principio es evaluar las alternativas. ¿Por qué? Porque todo problema puede abordarse, ¿no es cierto? Desde distintos puntos de vista y esto puede resolverse o enfrentarse de modos distintos, más agresivos, más pacientes, más sagaces, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, antes de decidirse por alguno, se deben revisar todas las opciones. Es muy importante también, como les dije, la integración, ¿sí? El reclutamiento, la capacitación, la renovación, ¿sí? La comunicación, como acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ello, nosotros vamos a analizar dos, se podría hacer varios tipos, ¿sí? De lo que es la dirección administrativa o la dirección como cuarta fase del proceso administrativo. Existen diversas formas, tipos o estilos, ¿no es cierto?, de dirección administrativa, los cuales obviamente tienen que ver directamente con el tipo de liderazgo ejercido, ¿sí? Y que deben obviamente ser considerados, orientados, es decir, para nosotros en ese momento de que estamos realizando cada una de las tareas para la consecución de los objetivos, se realice, se trabaje, se colabore, aportando a la organización de una manera muy eficaz, muy eficiente, para así nosotros ahorrar también tiempo, ¿sí? Y que las cosas obviamente salgan de la mejor manera y obviamente generar a través de esos recursos o resultados positivos que nos conlleven al éxito también de la misma, ya sea de una organización, de un pequeño negocio, de una empresa, entre otros aspectos. Entonces, vamos a analizar los tipos de dirección. ¿Cuáles son? Pueden tomar apunte también. La primera es la dirección autocrática. Sí. ¿Qué es la dirección autocrática? Obviamente la dirección autocrática es aquella en la que la autoridad impone sus normas, ¿sí? Criterios y decisiones sin consultar obviamente un obstáculo a sus subordinados, a sus empleados, por lo que suele generar ambientes de trabajo tensos, en este caso, ¿no es cierto?, en los que la disciplina y la inseguridad pueden ir de la mano. Entonces, eso es un poquito negativo en sí para la organización y para la empresa, ¿no es cierto?, como dirección autocrática. La dirección paternalista, no sé si han escuchado, ¿sí? Cambio esta dirección, se trata, ¿no es cierto?, de una flexibilización de la dirección autocrática en la que los cargos jerárquicos se involucran en la labor de sus subordinados, de sus empleados, ¿no es cierto? Perdón, e incluso en sus vidas personales, pero siempre desde una posición de poder y de autoridad, como si fueran una suerte de tutor, digámoslo así, ¿no es cierto? Suele aplicarse más que todo para organizaciones con personal muy joven o en formación, o que están en este caso poniendo en práctica sus experiencias, ¿no es cierto? En el ámbito laboral, en el ámbito profesional, sí, dentro de la empresa o dentro de la organización. Y otro tenemos como, por ejemplo, la dirección democrática. Sí, en cambio, ¿a qué nosotros nos referimos con la dirección democrática? Se inspira en los principios de la igualdad, ¿sí? De oportunidades, de la consulta masiva para tomar decisiones, es decir, aportando cada uno de los colaboradores de los organizados con sus ideas, sin obviamente sacrificar por eso la estructura jerárquica de la organización, sin hacerle, como les digo, de menos de la persona que está al frente, al líder que está dirigiendo esa organización o esa empresa. Entonces suele ser la que mejores resultados arrojan a una organización o a una empresa. ¿Por qué? Porque cada uno de los colaboradores, de los empleados, van a aportar con una lluvia de ideas y así, en conjunto y por un bien común, nosotros podemos tomar la mejor decisión. ¿Sí? Ya. Entonces, es importante, ¿no es cierto? Obviamente, analizar también estos factores. Y dentro de los principios también fundamentales de la administración, podemos decir que existen también algunos, o uno de los más importantes, que es la coordinación de intereses, ¿sí? La interpersonalidad de mando y la supervisión directa e indirecta. ¿Ya?
¿A qué se refiere la coordinación de intereses? Dado, obviamente, que una organización implica un conjunto organizado de seres humanos, de personas, trabajando en torno, ¿no es cierto?, a un objetivo común, la dirección debe hacerse que el foco se mantenga en este último, así haciendo converger, digamos así, ¿no es cierto?, los objetivos individuales o sectoriales, más que todo, en un bien común, ¿ya? En cambio, la interpersonalidad de mando se refiere a que las organizaciones tienen estructuras, ¿no es cierto?, y jerarquías que no deben depender de quién las ejerce, ¿ya? Y la supervisión directa o indirecta obviamente se basa en que la dirección puede ser ejercida al mismo tiempo en comunicación estrecha con los empleados también, con los subordinados. Es decir, que vamos a tener la colaboración, el aporte de cada una de sus habilidades y destrezas de los empleados y colaboradores para sacar a flote ese proyecto, ese objetivo, esa tarea, esa actividad que nosotros estamos realizando en beneficio de la empresa o de la organización. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? No, ninguno. Ya, continuamos. Dentro de estos principios fundamentales, nosotros vamos a analizar también el aprovechamiento y resolución de los conflictos. Esto es muy importante analizar. ¿Por qué? Porque la dirección, ¿no es cierto?, de toda organización enfrentará situaciones conflictivas, ¿no es cierto?, a las que debe poder dar solución en el momento oportuno, es mejor aún, que deberá obviamente reconvertir en situaciones ventajosas o provechosas. Entonces, a través de una gestión de qué? Del cambio, de la innovación, de la variabilidad, ¿sí? Entonces, es muy importante analizar eso también, ¿ya? Por otra parte, más que todo, en sí, en conclusión, ¿qué podemos decir nosotros en base a la dirección como tercera etapa del procesamiento activo? Que la dirección es vital, ¿no es cierto?, para el correcto funcionamiento administrativo. Entonces, ella se preocupa de ejecutar los lineamientos proyectados, ¿no es cierto?, en fases previas, digamos así, como son la planificación y la organización, para obtener de la estructura organizacional el mejor desempeño posible. Entonces, una buena dirección es la clave no solo en la previsión y anticipación empresarial, sino en la motivación del capital humano, de las personas, de los colaboradores. Entonces, a través de una comunicación eficiente, ¿no es cierto?, de una conducción sensata y de un espíritu obviamente alejado de conflictos, es decir, que nosotros vamos a tener los resultados esperados, que obviamente requieren de ser de una manera positiva, ¿no es cierto? Entonces, una buena conducción administrativa, ¿sí? De hecho, obviamente comprende el proceso administrativo como un todo organizado y jerarquizado, digamos así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está capacitado para llevar a cabo los cambios, ¿no es cierto?, oportunos que lo hagan perdurar o que lo aproximen al cumplimiento de las metas, ¿sí? Entonces, cualquier proceso administrativo sin dirección es propenso al desorden y a la desintegración. Entonces, por eso muy importante que así como la dirección y el control administrativo es una función del proceso administrativo que consiste en la evaluación del rendimiento, ¿no es cierto? O sea, en el cotejo de los resultados obtenidos durante el proceso, ¿no es cierto? Entonces, esto implica que la medición, ¿no es cierto? Y el diseño o selección en este caso del establecimiento, nosotros que estemos laborando, es importante que intervenga esta tercera fase, ¿no es cierto? Que es la dirección para nosotros, obviamente, manejarnos de estos procesos, de estas actividades de una manera ordenada y que nos conlleve, obviamente, obtener resultados que generen positivismo para el beneficio de la organización o de la empresa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos nosotros mencionar en base a la tercera fase del proceso administrativo, que es la dirección. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Está claro el tema? Sí, ingeniero, sí está claro. Está claro. Ya, muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a revisar el tema correspondiente a la semana número 12, que es la tercera fase del proceso administrativo, como acabamos de mencionar, que es la dirección, ¿sí? Si no hay más preguntas, no hay más inquietudes, pues continuamos. Muchas gracias.